los protestantes y los cristianos y los anticristianos. Coloca tu mano en el corazón y permite que tu respiración se vuelva lenta y profunda, 4 tiempos al inhalar, 6 tiempos al exhalar. ¿Cómo llegas hoy? ¿Qué te llamó de este mensaje en medio de tantas voces? Mientras respiras, decides apartar unos minutos para escuchar con mansedumbre lo que la palabra dice sobre la identidad que abrazas, las diferencias que te inquietan y las fuerzas que se oponen al Evangelio. Al final harás una acción concreta de obediencia o consuelo, no una idea vaga, sino un paso verificable ante Dios y ante tu prójimo. Si esto resuena contigo, asiente en silencio. Te acercas con preguntas legítimas. Te preguntas qué significa vivir como discípulo de Jesús en un mundo que nombra etiquetas y levanta fronteras. Te preguntas cómo mirar a quienes siguen a Cristo desde tradiciones distintas a la tuya y a quienes, sin vergüenza, se oponen abiertamente al Evangelio. Te preguntas cómo discernir la voluntad de Dios cuando el ruido aumenta. La Escritura te ofrece una brújula segura. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Salmo 119, 105. Por eso ahora, antes de cualquier conclusión, vuelves a la fuente. Escuchas con atención que la señal del discípulo no es una etiqueta eclesial, sino el amor visible. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor. Juan 13:35. Esta medida atraviesa denominaciones, tradiciones, idiomas y tiempos. Así como un árbol se conoce por su fruto, Mateo 7:16, del mismo modo el discípulo se reconoce por la caridad que practica, la verdad que sostiene y la esperanza que contagia. Tu corazón descansa en esa claridad. La Escritura te recuerda que la unidad no es uniformidad. Pablo rogó que hubiera un mismo sentir y que no hubiera divisiones entre los creyentes, 1 Corintios 1:10. Ora por un acuerdo profundo en el Evangelio, no por la eliminación de toda diferencia secundaria. Jesús pidió que sus seguidores fueran uno para que el mundo creyera, Juan 17:21. No se trata de pintar todo del mismo color, sino de aprender a vivir reconciliados en torno a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Efesios 2:14. Mientras tanto, llevas esta oración dentro, que tu trato con quienes no piensan como tú sea mansedumbre, paciencia y humildad, Efesios 4:2. Miras con honestidad la historia de la fe y reconoces la existencia de protestantes, católicos, ortodoxos, evangélicos, comunidades libres, iglesias de casa y muchas expresiones más. La Escritura no te manda a catalogarlas todas hoy, sino a discernir con la verdad en amor. Examinadlo todo, retened lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Dejas que el consejo bíblico gobierne tus afectos. La sierva del Señor no debe ser contenciosa, sino amable, corrigiendo con mansedumbre, 2 Timoteo 2, 24-25. La mansedumbre no es una postura débil, es fuerza contenida al servicio del bien. La verdad no es dureza, es luz que se comunica con paciencia. Recuerdas que el Evangelio no ignora la realidad del engaño ni del mal. La Escritura habla de muchos anticristos como signo de los últimos tiempos, 1 Juan 2:18, y enseña a discernir el espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne, 1 Juan 4:3. También advierte de aquel que se exalta contra todo lo que se llama Dios, 2 Tesalonicenses 2:34. No te asustas, te sobrias. No odias, intercedes. No relativizas, te afirmas en la palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. La lucha no es contra carne y sangre, Efesios 6:12. Por eso ahora, ante la palabra anticristianos, no te dejas llevar por el rencor, sino por el celo santo que se expresa en fidelidad a Jesús y en compasión por los que aún resisten su gracia.
El Espíritu te forma para un amor sin ingenuidad y una verdad sin crueldad. Llevas en tus labios una respuesta con mansedumbre y reverencia cuando te preguntan por la esperanza, 1 Pedro 3:15. Practicas lo que Santiago recomienda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, Santiago 1:19. Así como la respuesta blanda aplaca la ira, Proverbios 15:1, del mismo modo tu palabra, templada por la Escritura, puede abrir puertas que estaban cerradas. Si alguien se declara anticristiano, no respondes con una muralla, sino con la claridad que nace del Calvario, donde Cristo, aún ultrajado, intercedió: Padre, perdónalos, Lucas 23:34. Permite que una decisión sencilla inaugure tu caminar de hoy. Pides al Señor ver a cada creyente que piensa distinto como prójimo redimido por la misma sangre, 1 Pedro 1, 18-19. Pides ver a cada opositor no como un enemigo personal, sino como alguien por quien Cristo murió, Romanos 5:8. Te decides a no fomentar chismes, burlas ni sospechas inútiles, sino a buscar la edificación, Romanos 14:19. Y te trazas una medida concreta, donde hoy escuches una conversación que divide sin edificar, serás tú quien coloque una palabra de paz, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Ahora cierra los ojos un momento. Haz una oración breve. Nómbrale a Dios el grupo cristiano con el que te cuesta convivir y la persona anticristiana que más te provoca rechazo. Entrégales a ambos. Pide: Señor, dame tu corazón, Ezequiel 36:26. Bebe un sorbo de agua conscientemente para recordar que, así como tu cuerpo necesita agua, tu alma necesita al Espíritu, Juan 7:37. Ese gesto sencillo te dispone a la obediencia. Aparece ante ti la primera microescena. Te ves caminando por el camino polvoriento de Galilea. La tarde desciende y escuchas a los discípulos discutir sobre quién es el mayor. Te aproximas, y Jesús coloca a un niño en medio de todos. Te desarma esa imagen. Entiendes que no se trata de ganar debates teológicos, sino de aprender la pequeñez que agrada al Padre. De pronto, recuerdas que hay un hermano de otra tradición que evitaste saludar la semana pasada. Hoy decides enviarle un mensaje de honor y pedirle perdón si fuiste áspero, Mateo 18:15. Tocas tu corazón y lo determinas. Al terminar este video, escribirás o llamarás con humildad: Sed benignos, perdonándoos unos a otros, Efesios 4:32. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces a Cristo. El Evangelio te enseña a conjugar verdad y amor. Hablemos la verdad en amor, Efesios 4:15. La verdad sin amor se vuelve piedra, el amor sin verdad se vuelve niebla. En el cruce de ambos está la cruz. La cruz, donde el Hijo justificó al impío, Romanos 4:5, se convierte en criterio. Así como el Señor no apartó la cara del desprecio, Isaías 50:6, del mismo modo tú eliges no apartarte del hermano que no comprende tus énfasis, ni del que ridiculiza tu fe. Sostener la verdad no es desamor, renunciar al amor no es fidelidad. Te mantienes en Cristo. A veces te pesa la historia, palabras duras, disputas por términos, heridas que nadie quiso nombrar. La Escritura no te autoriza a negar el dolor, pero te llama a superarlo en Cristo. Sobre todo, amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14. Practicas un amor que cubre multitud de pecados, 1 Pedro 4:8. No se trata de encubrir, sino de revestir con misericordia mientras caminas hacia la verdad.
Reconoces que hay diferencias doctrinales reales, algunas son profundas. Sin embargo, te preguntas qué te pide el Señor hoy, a ti, en lo concreto. Te pide un paso verificable de reconciliación, de diálogo, de intercesión. Enfrentas también la realidad de quienes niegan lo esencial del Evangelio. Juan fue claro, todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, 1 Juan 4:3. No temes nombrar la diferencia, el espíritu anticristiano se opone a la encarnación, a la cruz, a la resurrección y a la obediencia a su señorío. No juegas con palabras cuando la salvación está en juego, Hechos 4:12. Pero tampoco renuncias al tono del maestro que llama y espera. Dios quiere que todos sean salvos, 1 Timoteo 2:4. Así la convicción se vuelve intercesión y tu celo se vuelve mansedumbre operativa. Miras a tu comunidad. Te preguntas si cada reunión exhala el buen olor de Cristo, 2 Corintios 2:15. Te preguntas si en tus conversaciones de pasillo hay chispas del espíritu o chispas de orgullo. Te propones una disciplina, cuando surja un comentario que caricaturiza a otros cristianos, tú traerás un dato veraz, un testimonio de gracia, una palabra que humanice. Y si no lo tienes, callarás y orarás. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, Romanos 12:18. Te vuelves intencional en perseguir la paz. Pausa breve. Respira. Permite un minuto de silencio ante Dios. Recibe su mirada. Dejas que el ruido descienda. Sientes que el Señor te ofrece descanso para el alma cansada, Mateo 11, 28-29. Te quedas ahí, sostenido por su yugo suave y su carga ligera. Tu amor edifica. Tu amor edifica. Tu amor edifica. En este equilibrio entre identidad y caridad, sales a la calle con el criterio bíblico. Así como los bereanos examinaban las escrituras cada día, Hechos 17:11, del mismo modo tú cotejas predicaciones, lecturas y tendencias con la palabra. No por desconfianza enfermiza, sino por fidelidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, 2 Timoteo 3:16. Haces una práctica, anotas hoy una palabra bíblica que necesites encarnar esta semana, quizá mansedumbre, quizá paciencia, quizá verdad. Escríbela ahora, donde puedas verla, y ora para vivirla. Aparece una segunda microescena. Estás en Jerusalén, en el pórtico del templo. Dos grupos discuten, unos recitan la ley con exactitud, otros celebran los prodigios del Mesías entre los pobres. Te acercas y escuchas. De pronto recuerdas la voz del Señor, amarás a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12, 30-31. Te ves interponiéndote con suavidad, no para silenciar, sino para preguntar, ¿dónde está el amor aquí? ¿Dónde está el prójimo? Entonces tomas una decisión para hoy, visitar o llamar a un creyente de otra tradición para escuchar su historia y orar juntos, pidiéndole al Señor que, más allá de etiquetas, su reino avance. Harás esa llamada. La harás con humildad, citando Mateo 5:9 en tu corazón. Recuerdas que el celo por la verdad exige una conducta coherente. No puedes hablar del espíritu anticristiano si toleras en tu vida las obras de la carne, Gálatas 5, 1921. La Escritura te llama a exhibir el fruto del espíritu, Gálatas 5, 22-23. Tu mansedumbre no es estrategia, es evidencia de que Cristo reina en ti. Tu pureza no es fachada, es el eco de una vida escondida en Dios, Colosenses 3:3. Tu firmeza no es testarudez, es convicción nacida de la palabra. Tu discernimiento no convierte a las personas en causas abstractas. Ves rostros, historias, heridas.
Si alguien se confiesa anticristiano, recuerdas que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Te propones, en una conversación próxima, no comenzar con la acusación, sino con el testimonio de la gracia que transforma. No usas una técnica, usas la verdad vivida. Estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, 1 Pedro 3:15. Nombras la esperanza con rostro humano. Tu mente vuelve a la cruz. Allí Jesús extendió los brazos sobre creyentes temerosos y burladores insolentes. Allí el ladrón halló apertura en el último minuto, Lucas 23, 42-43. Allí el centurión confesó lo que su boca nunca había dicho, Marcos 15:39. La cruz desarma tanto al religioso soberbio como al opositor cínico. Te preguntas, ¿qué parte de la cruz rehuyo hoy? ¿En qué conversación me avergüenzo del Evangelio? ¿Dónde me falta la ternura del crucificado? Decides volver a la oración íntima, Señor, hazme instrumento de tu paz, Filipenses 4:7, Romanos 15:57 para la armonía. Pides una paz que no es neutralidad, sino obediencia. Confiesas a Jesús. Confiesas a Jesús. Confiesas a Jesús. Tu camino adquiere contornos concretos. Sabes que no siempre habrá acuerdo en todo, pero sí puede haber caridad robusta, hospitalidad, servicio compartido, defensa del débil, clamor por justicia, anuncio del arrepentimiento y del perdón en su nombre. Lucas 24:47. Si escuchas de una iglesia vecina que sirve a los pobres, decides apoyar esa obra o replicarla en tu comunidad, sin celos. Si te enteras de un espacio de oración interdenominacional, decides asistir con actitud humilde, llevando tu Biblia y tu corazón abierto. Considerémonos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10, 24-25. La fe se vuelve agenda. Aparece una tercera microescena. Te encuentras en el camino de Emaús. Has caminado con la tristeza de los que no comprenden la cruz. El forastero te explica las escrituras y tu corazón arde, Lucas 24:32. Al partir el pan, lo reconoces. Decides entonces realizar un acto de servicio escondido hoy, preparar una comida para una familia en necesidad o llevar víveres al hogar de alguien que sufre, no importando su etiqueta, y orar con ellos en el nombre de Jesús. Santiago 2, 15-17. Pones fecha y hora, hoy, antes del anochecer, tomarás esa decisión y la ejecutarás. El amor deja de ser teoría. Tu caminar no ignora los engaños que buscan desfigurar el rostro de Cristo. La Escritura advierte de falsos maestros, 2 Pedro 2:1. El remedio no es el pánico, sino el crecimiento saludable. Desead la leche espiritual, para que crezcáis, 1 Pedro 2:2. Te das a la lectura diaria, a la oración, al examen de conciencia, al consejo de ancianos fieles, Proverbios 11:14. Aceptas que, en tiempos de confusión, la mejor polémica es la santidad. La pureza, la generosidad, la gracia en la lengua, la hospitalidad, la intercesión, el arrepentimiento. Someteos, resistid al diablo, y huirá, Santiago 4:7. Una vida íntegra predica. Quédate hasta el final, ahí está la llave que viniste a buscar. Te detienes en mitad del camino para un respiro contemplativo. Respiras hondo. Te acuerdas de una colina tranquila y del rumor del viento entre olivos. Levantas la vista y te dejas mirar por el Padre que ve en lo secreto, Mateo 6:6. Descansas. Permites que el silencio selle en tu alma lo que ya escuchaste. Tu corazón, más blando, vuelve a latir al ritmo de la palabra.
Vuelves a considerar lo que significa caminar junto a quienes se llaman cristianos desde identidades diversas. Recuerdas que Pablo reconoció diferencias de conciencia y llamó a no menospreciarse mutuamente, Romanos 14:14. Lo esencial, teña de evangelio, no se negocia, Cristo, Señor y Salvador, su muerte y resurrección, su gracia y su llamada al arrepentimiento, la autoridad de las Escrituras, el nuevo nacimiento. Pero en lo no esencial, caridad, en todo, amor. Y aun cuando alguien se oponga frontalmente al Señor, tú eliges el camino del testimonio claro y el corazón quebrantado. Ninguna etiqueta justifica el orgullo. Ningún celo por la verdad justifica la dureza de corazón. Decides también cuidar tu lenguaje. Te prohíbes usar anticristiano como etiqueta para deshumanizar. La Escritura llama anticristo al espíritu que niega a Jesús, 1 Juan 4:3, no como licencia para odiar personas, sino como advertencia para discernir. Tu lucha no se libra con armas humanas, 2 Corintios 10:4. Tus armas son la oración, la palabra, el servicio, la paciencia, el perdón 70 veces 7, Mateo 18:22. Así como el Señor venció el mal en la cruz, Colosenses 2:15, del mismo modo tú vences el mal con el bien, Romanos 12:21. La victoria se parece al Cordero. Te propones 3 decisiones prácticas para hoy, una por cada virtud teologal. Fe, tomarás 20 minutos para leer Romanos 12 en voz baja y subrayarás una acción que harás antes de dormir. Esperanza, escribirás un mensaje de ánimo a alguien que se ha enfriado en la fe, recordándole que la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. Amor, darás un gesto silencioso y concreto a un necesitado cercano, sin esperar nada a cambio, Mateo 6:34. No repites acciones, varías los caminos del bien. El Evangelio se vuelve hábitos. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces a Cristo. Tú perteneces a Cristo. Piensas en los roces inevitables. Jesús te enseñó a ir primero a tu hermano cuando hay ofensa, Mateo 18:15. No publicas la herida, la trabajas en secreto. Si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejas tu ofrenda y te reconcilias primero, Mateo 5:23-24. Actúas hoy, envías un mensaje, propones un encuentro, abres la puerta del diálogo. Dios se complace en pequeños actos de obediencia. El que se humilla será enaltecido, Lucas 14:11. La iglesia visible, fragmentada, comienza a sanarse por gestos escondidos. El mundo observa. Si os mordéis y os coméis, no os consumáis, Gálatas 5:15. Nada erosiona tanto el testimonio como una familia que se devora. Por eso dices no al rumor y sí a la intercesión. Dices no a la caricatura y sí al testimonio veraz. Dices no a las guerras de trincheras y sí a la misión compartida. En la ciudad, en el barrio, donde haya hambre, frío, soledad o adicción, llegas con una mesa, una manta, una oración, una puerta abierta. Así alumbre vuestra luz, y glorifiquen a vuestro Padre, Mateo 5:16. La unidad se hace visible en el servicio. Tu amor edifica. Tu amor edifica. Tu amor edifica. Te preguntas qué hacer cuando la oposición se radicaliza. La Escritura no te manda a negociar el núcleo del Evangelio. Con firmeza serena, confiesas, no hay otro nombre, Hechos 4:12. Si confesares con tu boca, serás salvo, Romanos 10:9. La confesión no es arma para humillar, es bandera de salvación. Aún así, recuerdas a Pablo en Atenas, que empezó por reconocer los altares y citó aquello que sabían, Hechos 17, 22-28, para luego llamar al arrepentimiento, Hechos 17,
30-31. Aprendes a entrar por puertas de sentido y a conducir con delicadeza hacia la verdad. Te ejercitas en el discernimiento de espíritus. No creáis a todo espíritu, probad los espíritus, 1 Juan 4:1. ¿Qué promueve una palabra? ¿Exalta a Cristo? ¿Conduce al arrepentimiento y a la santidad? ¿Provoca amor por el prójimo y por la Escritura? ¿Humilla el orgullo y exalta la gracia? Si no, detente. Si sí, avanza. Esta práctica te preserva de modas huecas y rencores estériles. Dejas de ser termómetro del ambiente y te vuelves termostato del reino, estableciendo el clima de Cristo a tu alrededor. Vuelves a orar, suave y brevemente. Pides al Señor un corazón de siervo. Mencionas por nombre a un grupo cristiano distinto al tuyo y a una persona que se ha declarado opositora. Bendices a ambos, Romanos 12:14. Tomas agua de nuevo, recordando la fuente de agua viva, Juan 4:14. Pides palabras sazonadas con sal, Colosenses 4:6. Este pequeño rito sostiene decisiones grandes. Confiesas a Jesús. Confiesas a Jesús. Confiesas a Jesús. El clímax madura en tu interior. Sientes que el Señor te llama a una obediencia concreta que abre una puerta que has mantenido cerrada. Te muestra un rostro con el que rompiste por diferencias de tradición. Te muestra un hombre que te ha insultado por creer. Y te pone delante la cruz como umbral. La cruz te dice que no tienes derechos por encima del amor y que no hay verdad que justifique la dureza. La cruz te dice que ames a los hermanos y bendigas a los enemigos, Juan 13:34, Mateo 5:44. La cruz te dice que la victoria ya está decidida, esta es la victoria, nuestra fe, 1 Juan 5:4. Entonces, das el paso. Decides hoy mismo escribir 3 mensajes. Uno de gratitud a un hermano de otra denominación que te mostró a Cristo con su servicio. Uno de reconciliación a un creyente con el que te distanciaste por palabras torpes. Uno de esperanza a alguien que se declara anticristiano. Contándole con respeto cómo Jesús cambió tu vida e invitándole a caminar juntos hacia la verdad. Marcas la hora para hacerlo. Te comprometes delante de Dios. Sigues la Escritura como carta de navegación. El fruto se verá en el tiempo. No nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6:9. Tal vez no cambie todo hoy, pero hoy cambias tú. El Espíritu te hace partícipe del ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18-20. Descubres que, cuando das un paso hacia el prójimo, Cristo da 10 hacia ti. La paz de Dios guarda tu corazón, Filipenses 4:7. El gozo del Señor se vuelve tu fortaleza, Nehemías 8:10. La esperanza no te defrauda, Romanos 5:5. La caridad nunca deja de ser, 1 Corintios 13:8. Tú perteneces a Cristo. Tu amor edifica. Confiesas a Jesús. Y ahora, la llave prometida. No es un secreto místico ni una fórmula de control. Es obediencia encarnada hoy. Toma tu Biblia y lee en voz limpia Romanos 12. Tras la lectura, arrodíllate y presenta 3 nombres, un hermano de otra tradición, un creyente con quien te distanciaste y una persona que se declara anticristiana. Decide una acción para cada uno, honor, reconciliación, testimonio. Escribe esas acciones y cúmplelas hoy antes de dormir. No vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, Romanos 12:21. Esa es la llave. Si la aplicas, el Señor abrirá aquello que has pedido. Antes de cerrar, vuelve a escuchar el pulso de la Escritura, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
Efesios 4:3. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17. Guardaos, perseverad en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, 1 Pedro 1:15. Vivamos sobria, justa y piadosamente, Tito 2:12. Te recoges en una oración final. Señor, hoy decides ser pacificador sin ser tibio, veraz sin ser áspero, firme sin ser terco, tierno sin ser ingenuo. Pides que el amor de Cristo gobierne tus decisiones, que su palabra moldee tus criterios y que su espíritu te haga testigo en medio de cristianos diversos y frente a quienes se oponen, para que, mirando tu vida, algunos glorifiquen al Padre. Decides obedecer hoy con acciones concretas. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Recibes la bendición de la paz que supera entendimiento, Filipenses 4:7. Que el Señor te sostenga para honrar a los hermanos, reconciliarte con quien debes y testificar a quien se opone, todo para gloria de Cristo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu, Gálatas 6:18. Amén.